Ok, ya estamos cargando el archivo y mientras el archivo carga, me gustaría que nos detengamos un poquito, nada más en el hecho de reflexionar cómo nuestras vidas han cambiado y cómo estas cosas son cada vez más parte de nuestra comunicación. Estar dándonos los unos a los otros explicaciones acerca de si tengo conexión o no tengo conexión, si me carga el archivo o no me carga el archivo. Es decir, toda nuestra interacción o una buena parte de nuestra interacción sí había estado mediada antes por tecnología, pero ahora está muchísimo más mediada de lo que ha estado nunca, ¿sí? Por tecnología y sobre todo por elementos cibernéticos. App 6 dice, me conecto, luego existo, y yo creo que eso es algo que es evidente en estas circunstancias. Entonces, voy a dar paso a la presentación. Me gustaría si pueden confirmarme, por favor, por el chat, si pueden ver bien la imagen. Ok, muchas gracias, Paula. Entonces, esta presentación se titula De cyborgs, humanos y otras especies. Y lo que quiere hacer es que reflexionemos y nos preguntemos acerca de cómo relacionarnos en un mundo poshumano, ¿sí? Entonces, para respondernos esta pregunta, lo primero que tenemos que pensar es qué es o qué entendemos por un mundo poshumano, ¿sí? Y para guiar esta reflexión, quiero que miremos la siguiente pieza. Esta es una pieza artística que se titula Human Non-Human, y es, gracias Juan Felipe, es una pieza artística que se titula Human Non-Human, y es una pieza creada por una artista danesa que se llama Stine Witt, y Stine Witt, bueno, ella es una muralista, sobre todo, y esta muralista, ¿pueden ver mi cursor? ¿Pueden? ¿No? Ok, gracias. Tu puntero. Ahora sí, creo que ya pueden ver mi puntero, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ella es Stine Witt, es una artista danesa y desarrolló este mural en el 2017 dentro de un concurso de murales en Copenhague. Y este mural es muy interesante porque representa precisamente lo que consideramos como la dimensión entre lo humano y lo no humano. Si ustedes lo detallan, aquí tenemos unas manos robóticas, tenemos una conexión de cable, un celular roto, una bombilla, y esto a su vez se entrelaza con un papagayo, con flores y plantas, con frutos, con un reptil, y frente a este mural va pasando una persona y además esta persona va mirando su teléfono, ¿sí? Este mural, fotografiado, la fotografía es de Thomas Roussig, y creo que Thomas Roussig, al fotografiar una persona dentro del mismo mural, logra expresar aún más el mundo en el que vivimos, y es que nuestro mundo contemporáneo es un mundo humano y no humano, ¿sí? Es un mundo en el que lo que conocemos como humano, es decir, lo que es producido y creado por sapiens, Homo sapiens, nuestra especie, ¿sí? La especie triunfadora en la lucha de la evolución y de la evolución de los homínidos, se relaciona a su vez con otra serie de elementos no humanos, unos vivos, orgánicos, otros no vivos, otros mediados por electricidad y otros mediados por tecnología, ¿sí? En esta imagen podemos ver al artista con su mural y ella está parada en el medio y lo está utilizando como unas alas. Y creo que esa es la manera en la que podemos entender el posthumanismo, ¿sí? Porque a veces cuando decimos posthumano o lo posthumano, pensamos en un mundo sin humanos, o un mundo después de que los humanos fracasaron, ¿sí? Alguien me hizo ese comentario cuando vio la publicidad, dijo, no, no creí que estuviéramos tan mal. No se trata de un mundo en el que los humanos fracasemos ni del fin del mundo. Se trata de un mundo en el que el rol de los humanos, como lo hemos entendido, es un rol que finaliza. Y es que hasta el momento, nuestra manera de entender el mundo en los últimos siglos en Occidente, en el contexto del capitalismo y ahora el capitalismo global, ha sido entendernos como humanos como el centro de la humanidad, ¿sí? Es decir, como el centro y señor de todo, de la humanidad y del mundo, como el centro de las especies y de lo tecnológico, y como la gente encargada de gobernar las especies y de gobernar la tecnología y de aprovechar y explotar los recursos. ¿Qué pasa? A partir de las últimas décadas, las ciencias sociales se han dedicado cada vez más al debate del posthumanismo, que es
tratar de mirar el mundo de otra manera, ¿sí? De una manera que reconozca esta pluralidad que es en realidad en la que estamos inmersos de manera permanente. Es decir, aunque queramos creer que nosotros estamos en el centro, lo que sucede realmente en nuestras vidas es que esta pluralidad está todo el tiempo interactuando con nosotros y afectándonos, no como un destinatario de nuestras acciones, sino como agentes que interactúan con nosotros casi que en el mismo plano, ¿sí? ¿A quiénes tenemos entonces en este contexto? Tenemos por un lado a la ciencia, la tecnología y la virtualidad, y tenemos por otro a la dimensión física y natural. Entonces, en el caso de la ciencia y la tecnología, eh, hablamos, por ejemplo, de las máquinas que creamos, y en el caso de la dimensión física y natural, hablamos de especies y del el clima, por ejemplo, y las condiciones que nos rodean. Ahora, precisamente en estas relaciones mediadas por tecnología, hay algo que quiero mostrarles, pero creo que voy a necesitar hacer una pequeña pausa para poder lograrlo. Margarita, qué pena, te hago una pregunta. La Dime, sesión la estoy grabando para poderla ver posteriormente. esa es una buena pregunta. ¿Quién, qué? Ok. Juan Felipe, Juan Felipe, muchas gracias. Sí, sí, la estamos grabando, Juan Felipe. Dame un segundo, por favor. Voy a cerrar mi cámara. Un momento para mejorar la conexión. Respondiendo un poco la pregunta sobre el correo y la grabación, eh, estamos grabándola desde el inicio de la presentación y va a ser enviada a la lista de correos de inscripción que tenemos. Si alguno de ustedes está interesado en poder ver la presentación luego, que le enviemos al correo la presentación, por favor enviarnos su correo, si no los tienen registrados, para poder reenviarla e invitarlos a próximas presentaciones que tenemos. Como les había comentado, estamos en un espacio llamado Seminario Permanente de Antropología Wiricasá. Wiricasá es una palabra en lengua uwa, del pueblo que habita la serranía del Cocuy, y que de hecho el pueblo uwa tiene territorio dentro del departamento de Santander, en el municipio de Cerrito, y la palabra Wiricasá significa entretejiendo. Como ya les comenté, este es el cuarto evento que hacemos y esperamos seguir realizando más eventos. En general son de temas muy diversos de la antropología, no solamente hablamos de temas de poshumanismo, este es como el específico de este seminario, pero ya hemos hablado, por ejemplo, de temas sobre la escarpa occidental de Bucaramanga, digamos, las relaciones y los conflictos que hay con la erosión. Tuvimos uno sobre antropología forense, que se llevó a cabo con un antropólogo forense que trabaja en medicina legal acá en Bucaramanga. Tuvimos un invitado internacional, Pierre Boucache, que es un antropólogo canadiense,
que nos estuvo comentando su experiencia de trabajo de campo con indígenas en México. Y también tuvimos, no, esos son los seminarios que hemos tenido hasta el momento. Se nos vienen otros que ya están programados sobre museografía, es el próximo que se nos viene, de una experiencia de una antropóloga que trabaja en los museos de Bucaramanga. Y hay otros más que todavía estamos en diálogo y construcción. Entonces, esperamos también invitarlos a ustedes a los próximos eventos que realicemos en la lista de correos, pues que ustedes también nos están regalando muy amablemente. Vemos un momentico a Margarita. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profe Emerson. Bueno, voy a comentarles que por estas relaciones mediadas entre la ciencia y la tecnología, he tenido que hacer un pequeño ajuste en la presentación y es el siguiente. Como ustedes ven aquí hay unas imágenes que corresponden a series y películas, ¿sí? Que son imágenes que yo tenía la intención de proyectar, pero por alguna razón que en este momento escapa a mi control, no puedo proyectarlas. Entonces voy a retomar la presentación y vamos a tratar de hacer esto un poco más interactivo. Lo que les voy a proponer es que en la medida que su internet les permita hacerlo, ustedes busquen en el caso de trailers y películas que no recuerden, en su propio YouTube, vean aquello de lo que les estoy hablando. Porque cuando hablamos de ciencia, tecnología y virtualidad, como yo les decía, estamos hablando sobre todo o con mucha frecuencia de imágenes que hemos construido en nuestras mentes a partir de la ciencia ficción, ¿sí? Y una de las imágenes que hemos construido en ciencia ficción, por ejemplo, para entender cómo nos relacionamos con la virtualidad, es la que nos cuenta la película Her. Creo que ustedes conocen. Creo que ustedes conocen esta película. Her es una película que narra la relación de un hombre con la inteligencia artificial de su teléfono, ¿sí? Este hombre se enamora de la inteligencia artificial de su teléfono y tiene una relación con ella, tiene una vida muy solitaria, así que su relación con ella está mediada por la virtualidad, ¿sí? Y su corazón se rompe en la escena que tenemos acá, cuando él descubre que esta inteligencia artificial tiene una relación sentimental con él, pero como tiene redes neuronales mucho más complejas, al mismo tiempo está mediada por muchas más, está mediada por muchas más consideraciones y eso hace posible que ella ame a miles de personas más. ¿Sí? Gracias, Erika. La película se llama Her y el protagonista es Joaquin Phoenix, ¿sí? Y en esta escena, que podemos ver mucho como en la cara de este hombre, él está enfrentando la ruptura sentimental de saber que quien él considera su pareja como humano, que además cree que solamente puede amar a una criatura, está enamorada de muchas otras criaturas porque al enamorarse de él, sus redes neuronales se expandieron y le permitieron amar a muchos más, ¿sí? Ahora, otra dimensión, digamos, de estas relaciones tecnológicas es la de en general la filmografía y las series de Android, ¿sí? ¿Alguien es capaz de reconocer la escena que tengo en pantalla? ¿A qué serie pertenece? Es una serie de HBO. Voy a dejarles Westworld. Muchas gracias, María Lucía. Esta escena es una escena del tráiler. Si ustedes buscan en YouTube, van a ver esta imagen. Además, si ustedes la buscan, somos más respetuosos con los derechos de autor que si la proyectamos nosotros. En YouTube es, digamos, ustedes pueden ver el material, diferente que lo proyectemos acá. ¿Y Westworld qué es? Westworld es una serie en la que un parque de diversiones ha creado todo un universo ficticio integrado por robots o por cyborgs en realidad, porque tienen unas partes orgánicas y simulan humanos reales, y tenemos plantas reales y animales cyborgs, todo para satisfacción de los seres humanos. Es un parque de diversiones integrado por robots que además entra en crisis cuando los cyborgs que lo integran descubren que existen,
¿sí? Y descubren para qué son usados. Esta es la dimensión de la ciencia, la tecnología y la virtualidad que nos encanta y que muchas veces nos hace olvidar la dimensión física y natural de nuestra existencia, ¿sí? Es que tenemos una relación muy íntima con la tecnología, y esto lo diremos varias veces porque pensamos que nosotros la creamos y la dominamos, y por el contrario tenemos una relación más distante con la dimensión física y natural. Esta fotografía, que me parece encantadora, es una fotografía del año pasado que apareció en The Independent sobre Chernobyl. Y es que en Chernobyl, como ustedes saben, hubo un desastre nuclear hace aproximadamente 30 años, y este desastre nuclear implicó que tuvieran que deshabitar la zona. Es decir, Chernobyl lleva deshabitado de humanos 30 años por cuenta de la radiación. Al estar deshabitado de humanos, entonces, la vida natural ha florecido, ¿sí? Y, por ejemplo, estos animales que vemos acá son una variedad especial de caballos salvajes que estaban en peligro de extinción, pero que al tener la oportunidad de florecer fuera de la presencia humana, digamos, se han expandido, y en general ahora Chernobyl funciona como una gran reserva natural. Una gran reserva natural, además, de especies que se han acostumbrado y han desarrollado adaptaciones para convivir con la radioactividad, ¿sí? Entonces, una vez hecha, digamos, esta presentación de quiénes son los agentes del mundo multiespecies en el que estamos, vamos a dar paso entonces a la reflexión sobre los cyborgs, que es lo que más nos interesa de esta presentación. Y lo primero que queremos, que debemos tener claro es qué es un cyborg, ¿sí? Un cyborg, por definición, es un sistema orgánico cibernético, es decir, tiene elementos orgánicos que pueden ser, por ejemplo, tejidos, pero también lo orgánico de un cyborg puede ser la forma en la que funciona su circuito, ¿sí? Porque imita la manera orgánica en la que funciona la mente humana. O puede tratarse, por ejemplo, y está complementado por un elemento cibernético, es decir, un dispositivo que regula energía, tecnología, recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy acá, frente a ustedes en este momento, creo que me pueden ver. Yo tengo estas gafas, ¿sí? Yo me las puedo quitar y poner, pero estas gafas no me hacen un cyborg. Las gafas son tecnología, son una herramienta, pero estas gafas no controlan ni recursos energéticos, ni tienen la capacidad de almacenar información. Ahora, si yo tuviera unas Google Glasses, sería distinto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una serie de películas porque este universo cyborg nos ha sido presentado sobre todo gracias a la ciencia ficción. Una de las primeras, por ejemplo, es Terminator, ¿sí? Y ahí tenemos que tener en cuenta que cuando vemos estas películas, queramos o no, nosotros nos gobernamos por algo que hemos interiorizado por nuestro medio cultural, que son las leyes de la robótica. ¿Qué son las leyes de la robótica? Son normas formuladas por un escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov, en 1942, es decir, hace mucho tiempo, hace casi 80 años. ¿Cuáles son las normas de la robótica? Las normas gracias a las cuales podemos convivir con robots sin estar asustados de ellos. Entonces son en este orden: que un robot no hará daño a un ser humano, que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los humanos siempre y cuando no rompa la primera ley, y que un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando no rompa la segunda ni la primera ley. Es decir, un robot no puede proteger su propia existencia a costa de hacerle daño a un ser humano, ¿sí? Estas son las normas de la robótica y esto es lo que esperamos que hagan los robots. Y por extensión, esperamos que esto es lo que hagan los cyborgs también. Porque como tenemos la idea de que son un sistema orgánico cibernético, es decir, que integran piezas robóticas, entonces tenemos la idea de que deben comportarse de esta forma. Y si ustedes reflexionan un poco sobre las tramas de estas películas, las tramas de estas películas están integradas porque de alguna manera estas leyes de la robótica están amenazadas o se quiebran. Por eso Terminator es un mal cyborg, porque la misión de Terminator es asesinar a John Connor, ¿sí? Ese es el drama de Terminator. ¿Cuál es el drama en Yo Robot? Que un cyborg se une con un humano para proteger a los humanos, pero en ese proceso mata a algunos. Es decir, está rompiendo las leyes de la robótica, ¿sí? Entonces, estas normas las tenemos más introyectadas de lo que pensamos y por eso es que la ciencia ficción sobre cyborgs nos llama la atención y sobre ello se arman muchos de los dramas. Otra parte de los dramas de la ciencia ficción en relación con los cyborgs es la disputa por la identidad. Y Chappie, que es una película mucho más reciente, es un buen ejemplo de eso, porque Chappie es una película en la que el robot tiene una inteligencia artificial portentosa
imitación de las redes neuronales humanas, que se desarrolla y crece como si él fuera un niño y le permite aprender. Y en ese proceso de crecer como un niño, Chapi desarrolla no solamente habilidades, sino también valores, argumentos, posiciones e intuiciones que le permiten posicionarse en el mundo, que es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos como humanos cuando formamos nuestra identidad, desarrollar valores, intuiciones, posiciones. Entonces, hay dos versiones de los cyborgs. Una son los robots humanoides y otra que son los androides, y otra versión son los humanos robóticos, ¿sí? Por definición, si nos atenemos a la definición, originalmente el concepto de cyborg da relación a lo orgánico y debajo estaría lo cibernético, ¿sí? Pero ha prosperado más la segunda descripción, que es la descripción de los robots humanoides. Entonces, ¿quiénes son los robots humanoides? Son los androides, ¿sí? Los invito, por ejemplo, a que abran dentro de sus navegadores el tráiler de la película Big Hero 6. Big Hero 6 es una película en la que vemos un robot humanoide, ¿sí? ¿Qué hace este robot humanoide? Es un robot que está diseñado para dar cuidados de salud, ¿sí? Es un robot para recibir a personas que están adoloridas, o es tu robot de cuidado personal, ¿sí? Entonces, como este robot es un robot de cuidado personal, es un robot que es suavecito, que si ustedes lo ven acá, es blandito, ¿sí? Está inflado, tiene una carita amable, además es un robot que hace cosas como dar cariño o dar calor, porque el calor humano es reconfortante, ¿sí? Y es un robot que está en capacidad de cuidar de cualquier persona que se ponga a su cuidado. Esa es su vocación. Y este es un tipo de robot humanoide. Y este, que es un robot real o un androide real, es la robot Sofía. La robot Sofía existe, ustedes pueden buscar, aquí está como la información de este video, Milton Navarro es el youtuber que lo elabora. Entonces, ¿quién es la robot Sofía? La robot Sofía es una cyborg que ha sido creada y diseñada para imitar gestos humanos, tiene la capacidad de aprender idiomas humanos, pero aparte de eso, si ustedes, por ejemplo, ven el video, van a ver que gracias a esta condición ha tenido la posibilidad de hablar con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o ha estado en el show de George Kimmel, jugando piedra, papel o tijera, porque esas son parte de las cosas que la robot Sofía puede hacer. La robot Sofía está diseñada para que se parezca a los humanos, pero además para que sea más que humana. Entonces, nosotros podemos aprender 8 o 10 idiomas, ella habla 50, ¿sí? Y estas, digamos, super habilidades que tiene la robot Sofía le han granjeado llegar a disfrutar de ciertas cosas como ser ciudadana. La robot Sofía fue declarada ciudadana de Arabia Saudí hace un par de años. Y eso es muy llamativo porque la robot Sofía es una robot con una personificación femenina, pero en Arabia Saudí las mujeres no tienen derechos. Entonces, las mujeres no tienen derechos, pero ella, la robot Sofía, sí tiene derechos. Puede comprar, vender y votar, ¿sí? Y estas, digamos, tensiones nos muestran un poco la relación de amor y odio que tenemos con los robots humanoides, ¿sí? Queremos a los robots humanoides mientras pensamos que están a nuestro servicio, ¿sí? Pero ya no estamos tan seguros de qué pensamos sobre los robots humanoides, si estos robots humanoides pueden, por ejemplo, rivalizar con nosotros en el trabajo o en el acceso a derechos, ¿sí? Y estas preguntas se cruzan con lo que yo les decía un poco antes. La pregunta sobre si en algún momento la robot Sofía, que es capaz de recordar todo lo que le sucede y todo lo que ha aprendido, que tiene sentido del humor, porque es capaz de hacer chistes, entonces tiene sentido del humor, y que es capaz de recordar su propio progreso, en algún momento va a desarrollar algo parecido a la identidad, ¿sí? Y si ella va a desarrollar algo parecido a la identidad, entonces, ¿en qué momento nosotros como creadores tendríamos la legitimidad, por ejemplo, de desconectarla, cuando ya no nos sirva o cuando la consideremos amenazante? En contraposición a esta versión de los robots humanoides, tenemos a los humanos robóticos. Los humanos robóticos, bueno, esto se movió un poco, pero los humanos robóticos son una versión mucho más cyborg y mucho más cercana a nosotros, de la que hablamos menos, pero que también es muy, muy real. De pronto ustedes tengan en sus familias o entre sus conocidos personas que tienen que utilizar un implante de oído interno para poder solucionar una condición de sordera. Esto técnicamente es ser un cyborg. O sea, esa persona tiene un dispositivo cibernético dentro de su cuerpo que genera una alteración permanente orgánica y le permite vivir en el mundo.
Marcela Blanco puede decirle a su hermanita que se puede sentir muy chévere porque es un poco cyborg, ¿sí? Una persona que tiene un marcapasos también tiene la misma condición, efectivamente, Marcela. Una persona que tiene un marcapasos tiene su corazón mediado por un dispositivo. Ahora, yo no quiero ser excesivamente romántica, pero pues decimos que los sentimientos están en el corazón y que el corazón se acelera. Cuando nos enamoramos, ¿qué pasa con las personas que tienen marcapasos? O sea, eso como media, ¿sí? Y aquí, en el video que tengo acá, que digamos, bueno, después vamos a compartir la presentación con los enlaces para que puedan verlo, tenemos una prótesis que está controlada por el cerebro. ¿Qué pasa con las prótesis? En el campo de la biomédica, las prótesis se diseñan para resolverle a las personas la pérdida de un órgano, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Una prótesis puede ser más eficiente que el órgano en sí. O sea, podemos hacer una prótesis que simplemente supla lo que se perdió, o podemos hacer una prótesis que vaya más allá. ¿Qué pasa en el caso de esta prótesis? Que esta prótesis está controlada directamente por el cerebro, sin mediación, ¿sí? Nosotros no podríamos hacer esto con una prótesis normal, porque hay que hacer todo un entrenamiento de la musculatura, que es el mismo entrenamiento que tuvimos que hacer para aprender a caminar, ¿sí? Y por eso una persona que tiene una prótesis se demora tanto en aprender a usarla, pero como esta prótesis está conectada al cerebro por vía eléctrica, entonces una persona aprende a utilizarla en menos de 10 días, ¿sí? Eso se ve mucho en Ghost in the Shell, es cierto, ¿sí? Y no solamente se ve en Ghost in the Shell, se ve también en la vida real, ¿sí? Es decir, es una habilidad que también se desarrolla en la vida real. Entonces, tenemos personas que, de hecho, por razones biomédicas, pueden tener condiciones mejoradas frente a otros humanos, o pueden tener lo que sería cuerpos más eficientes, ¿sí? Ahora, esto de tener cuerpos más eficientes nos lleva a pensar, estos humanos que han sido mejorados tecnológicamente serían transhumanos, ¿sí? Que es el concepto que ha reivindicado la Fundación Cyborg y el movimiento Cyborg. Entonces ahora les voy a presentar a Neil Harbisson. Neil Harbisson es el líder del movimiento Cyborg. Él es un ciudadano británico, nacido en Irlanda, ciudadano de Gran Bretaña, y no, nacido en España, pero ciudadano irlandés y de Gran Bretaña. Y no sé si alcanzan a ver bien, pero acá en su cabeza él tiene inserta una antena que llega a esta parte al frente de su cabeza en la que hay un ojo robótico. Esta parte, la parte de la antena que va a su cabeza, se conecta dentro de su cerebro con un chip. Y este chip tiene un software que está integrado completamente con su cerebro, ¿sí? Entonces, ¿para qué tiene Neil Harbisson esto? Neil Harbisson nació viendo solamente en escala de grises. Y Neil Harbisson es artista y quería ver colores. Entonces, empezó a experimentar con estudiantes de ingeniería de la universidad en la que él estudiaba artes para crear un dispositivo que le permitiera ver colores. Y diseñaron esta cámara que tiene la particularidad de que no solamente ve los colores visibles, sino que ve las longitudes de onda que no son visibles para el ojo humano ni son audibles. Como ustedes saben, tanto la luz como el sonido son ondas, o sea, se mueven así, ¿sí? Nuestros ojos y nuestros oídos solamente captan una cierta magnitud de estas longitudes de onda. Las ondas que son muy largas no las captamos, ¿sí? Y las ondas que son muy apretadas, como por ejemplo los infrarrojos, tampoco. Pero el ojo robótico de Neil Harbisson sí puede captar ambas cosas. Y además tiene instalado un software que le permite traducir estas ondas, por ejemplo, ondas que son de luz, traducirlas a frecuencias de sonido. Y ondas que son de sonido, transmitirlas a frecuencias de luz, es decir, a colores. Entonces, si Neil Harbisson va a una ciudad y capta su vibración con este ojo robótico, puede traducir esa vibración, que es el sonido de la ciudad, a unos colores y decir cuáles son los colores de esa ciudad. Por ejemplo, Lisboa es roja y verde, ¿sí? Y Ámsterdam es amarilla y celeste, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo puede hacer otra cosa que él llama retratos sonoros. Los retratos sonoros son retratos que él hace captando las frecuencias de onda de los colores de tu cara y traduciendo esas frecuencias de onda a un pentagrama en el que hay sonidos. Es decir, él puede hacer ese retrato y decirte cómo suena tu cara a partir de los colores que tiene, ¿sí? Neil Harbisson desarrolla aquí, en esta imagen, además que lo vemos, él está en una visita a la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, hace un par de años. Él hace esto como parte de su activismo cyborg, que además lo ha llevado a disputar, por ejemplo, el derecho de ser considerado un ciudadano cyborg,
porque como la antena está integrada permanentemente en su cuerpo, una de las disputas que tuvo que sostener era si en su pasaporte británico él podía salir con la antena, ¿sí? Y después de que le fuera negada originalmente, actualmente él sale dentro del pasaporte con la antena y él señala que esta antena es parte integral, o que la antena y el software son parte integral de él, porque él no puede distinguir la diferencia entre su cerebro y el software. Es decir, se han fusionado en este sistema hombre-máquina, se han fusionado completamente los dos elementos. La parte orgánica, que es él, y la parte cibernética, que es tanto el software que controla la antena, como la información que la antena misma le genera. Esta antena además le sirve para otras cosas, por ejemplo, para recibir llamadas telefónicas y contestarlas directamente desde su cerebro, y para recibir directamente a su cerebro, sin mediación de la vista, imágenes y sonidos, ¿sí? Y en general para comunicarse, claro, una cosa que suena súper, súper, súper alejada de nosotros, a menos que nos pongamos a pensar en la relación que tenemos con nuestros teléfonos, ¿sí? Este video que tienen ahí también es un video de YouTube, es un reto de TikTok, que es una aplicación que es muy popular en este momento, y me gustaría invitarlos a que lo abran. Ábranlo en su navegador, ¿sí? Y disfrútenlo un momento, ábranlo y pónganlo sin sonido para que puedan seguir escuchando lo que yo estoy diciendo. ¿En qué consiste el reto? En algo que a mí me encantaría pedirles que hicieran si estuviéramos cara a cara. ¿Quién es capaz de coger su teléfono y botarlo por la ventana? Bótelo, ¿sí? O sea, ¿quién es capaz de hacer esto en este momento? Yo, sinceramente, cuando vi el video, búscalo en YouTube. Majo, María José, búscalo en YouTube. El video se llama Drop Your Phone y es TikTok, como Challenge TikTok. No, Juan Felipe, no, el nuevo, el que estamos usando cotidianamente para comunicarnos, ¿sí? Y es que, ¿qué es lo que pasa? En la coyuntura actual, esto se ha vuelto cada vez más importante, ¿sí? Porque en la coyuntura actual, gracias Andrea, puso el video, en la que estamos encerrados en casa, nuestros celulares se han vuelto nuestro canal para la socialización, ¿sí? O sea, puede que nosotros creamos que estamos muy lejos de Neil Harbison porque no tenemos un microchip inserto en nuestro cuerpo, pero la verdad es que la relación que tenemos con el teléfono es casi como si lo tuviéramos inserto en nuestro cuerpo. A uno se le cae el teléfono y a uno le da dolor de estómago. O sea, ¿dónde siente uno el teléfono cuando se le rompe la pantalla? En el estómago. Un teléfono se cae y todo el mundo dice, ¡ay! ¿Sí? Ahora, los que usamos, por ejemplo, un smartwatch, estamos aún más cerca de esta mediación. Este reloj conoce todo mi biorritmo, sabe cuándo me despierto, sabe a qué horas me acuesto, me despierta por las mañanas, ¿sí? Yo estoy mediada cibernéticamente también. Y esto es algo que se ha hecho evidente ahora que estamos en aislamiento, ¿sí? El aislamiento nos hace evidente lo muy mediados que estamos por la tecnología, ¿sí? Y aparte de eso, nos invita a pensar, y eso es lo que yo quiero, que es cierto, Einar, incorporar no supone necesariamente incrustar, pero lo que sí es interesante pensar acá es que aunque no esté incrustado, nos moldea. O sea, nuestra subjetividad se moldea a través de eso. Porque si existimos, por ejemplo, a través de plataformas y redes sociales, eso significa que nuestras redes sociales son cada vez más importantes, ¿sí? Sería bueno, por ejemplo, que pensáramos cuántos de nosotros hemos revisado nuestras fotografías de perfil en estas últimas 3 semanas y las hemos cambiado. Porque es la cara que le mostramos al mundo, ya que nuestra cara no se la estamos mostrando al mundo, ¿sí? Ahora, no solamente pasa con las redes sociales, sino con, por ejemplo, la vida laboral. Nuestra vida laboral y nuestra vida académica está ahora absolutamente mediada tecnológicamente. Esto que estamos haciendo ahora, yo creo que la mayor parte de las personas que estamos sentadas en este momento, conectadas en realidad, porque cada uno está sentado, bueno, puede haber gente que esté en pijama, en la cama o en la hamaca o en el sofá de la casa, escuchando la charla o viendo la charla, pero lo cierto es que estamos viviendo a través de la tecnología. Entonces, tomamos clase mediados por tecnología. Los que somos profesores dictamos clase mediada por tecnología. Los teletrabajadores teletrabajan mediados por tecnología, ¿cierto? Y hasta ahí todo parece muy neutral. La tecnología es una herramienta, es nuestra herramienta, ¿sí? Sin embargo, eso también ha generado que la tecnología nos invada, porque ha invadido por completo nuestra privacidad. ¿A cuántos de ustedes no les ha salido un pariente por detrás de la cámara, así pasando por detrás de la cámara mientras estamos dentro de la grabación? ¿Sí? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos dejado ver nuestra intimidad,
en nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestras mascotas, nuestro cuarto. La mayor parte de la gente toma las videollamadas en el cuarto digitalmente, ¿sí? Digitalmente porque no tenemos ninguna otra opción, porque no podemos, si no lo hacemos, o dejamos de trabajar, o dejamos de estudiar, o las dos cosas, pero dejamos de ejercer nuestro rol social. Entonces, la tecnología que era nuestra herramienta y nuestro recurso, ahora con su capacidad de invadir nuestra privacidad. Por ejemplo, David dice, cuando le salen a uno anuncios de lo que está hablando con otra persona, pero sí, con su capacidad de invadir nuestra privacidad, entonces la tecnología de alguna manera nos está gobernando. Ahora tenemos que arreglar nuestro cuarto para poder mostrarlo en pantalla, ¿sí? O tenemos que sentarnos y estudiar, ¿dónde voy a dictar esta conferencia? Para poder mostrarla en pantalla, dentro de la intimidad de mi hogar y de mi vida, ¿sí? Y dentro de una relación de dependencia forzosa, porque finalmente, ¿para qué estoy trabajando yo? Claro, para cumplir mi rol social, pero también para poder pagar mis facturas, una de las cuales es el Internet, que me permite hacer el teletrabajo. Ahora, si ustedes, no sé si ustedes recuerdan o han visto Matrix, porque Matrix es una película casi noventera, pero los más jóvenes, algunos la conocerán y otras no, pero parte del drama en Matrix es que los humanos existen como fuentes de energía para alimentar a las máquinas, ¿sí? Y estar trabajando, teletrabajando, para poder asegurar que un sistema tecnológico siga existiendo, es un poquito como alimentar a las máquinas, ¿sí? Entonces, nosotros, que digamos, hemos defendido la tecnología pensando, siguiendo la idea de Asimov y de las leyes de la robótica, que está bajo nuestro control, poco a poco nos hemos dado cuenta de que esta también nos está gobernando. Tenemos una especie de pequeña revolución cyborg en nuestras vidas y todavía no nos hemos hecho muy conscientes. Y digamos que la coyuntura nos llama a pensar en eso, ¿sí? Aquí yo quiero hacer una pequeña pausa para detenerme precisamente sobre lo que esto tiene de contenido social o por qué para la antropología es interesante reflexionar sobre esto, ¿sí? No, hay otras disciplinas que se ocupan, digamos, de la tecnología y la cibernética para un desarrollo tecnológico, ¿sí? O para satisfacer necesidades tecnológicas. Nosotros no hacemos eso desde la antropología. Nos ocupamos de esto para pensar cómo esto nos transforma y nos afecta socialmente. Como, por ejemplo, como señala Pablo en el chat, esto alimenta recursos informáticos, ¿sí? Que son el Big Data. Esto está quedando grabado. No solo esto, todo lo que estamos hablando por nuestros teléfonos está grabado en algún lugar. Entonces, ¿a quién estamos alimentando? ¿Sí? ¿Y eso qué dice del mundo y la sociedad en la que vivimos? ¿En qué momento los humanos escogimos vivir de esa manera? Eso es lo que la antropología se pregunta. ¿Cómo logramos vivir de esta manera? ¿Y por qué consideramos natural vivir de esta manera? Y una breve, suave, muy light aproximación antropológica desde esta charla sería lo que acabamos de ver acerca de cómo concebimos la tecnología como algo que está sometido a nuestro control y que por tanto podemos dejar, desarrollar y expandir porque no tenemos que controlarla. App6 pregunta que si la Big Data ayudaría a una verdadera construcción de la memoria histórica. Yo creo que estamos, la antropología histórica es uno de mis intereses y yo creo que en términos de archivo estamos en un momento fascinante para un historiador, porque estamos generando archivo de todo. O sea, TikTok es el archivo de las bobadas humanas, ¿sí? Ahora, una cosa es generar archivo y otra cosa es generar memoria. Son cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es generar muchas fuentes de información y otra cosa, App6 y los demás, es para qué vamos a usar esas fuentes. Porque los archivos no solamente se usan para generar memoria, también se usan para gobernar, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que pensar un poco. Y para contrastar un poco esto y toda esta invasión tecnológica en la que hemos estado, acerca de la que hemos estado reflexionando, que además va surgiendo como una fantasía, luego como una realidad, luego como una superrealidad que nos permite expandirnos como humanos y de repente como una condición avasalladora que de hecho nos confina, quisiera invitarlos por favor a que busquen en sus navegadores este video que se llama La naturaleza aprovecha nuestra desaparición. Es un video de una cadena internacional de noticias que se llama RT y es un compilado de videos que ustedes seguramente han visto, ¿sí? Y es cómo a partir del momento en el que nosotros nos encerramos, que por ejemplo en el caso colombiano
no supera casi que ni el mes, ¿sí? O sea, nos llevamos encerrados más de un mes, ¿sí? Otros países llevan un poquito más, pero fue solamente encerrarnos 2 semanas para que empezaran a aparecer animales en lugares donde antes no aparecían animales, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, videos de zorros en Bogotá o videos de osos en La Calera. En este video de RT, que tiene imágenes de todo el mundo, hay imágenes de ciervos corriendo por Japón, de pavos reales volando en Madrid, de delfines nadando en los canales de Venecia, que eran absolutamente impotables hace 4 semanas o 5 semanas, y ahora permiten además la navegación de delfines, ¿sí? Y esto, enlace de, a ver, vamos a buscarlo, la naturaleza. Si alguien encuentra el enlace primero que yo, le agradezco que lo ponga por el navegador. Eh, los animales toman las calles del mundo. Voy a pasarte el enlace de uno que es similar, no es exactamente el mismo. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Ahí yo puse otro, pero en general los hemos visto todos. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen los animales cuando nosotros estamos encerrados? ¿Sí? ¿Por qué sentimos? Nosotros vivimos en ciudades, muchos de los que estamos conectados en esta charla, no todos, pero supongo que muchos porque el acceso estable a Internet es más fácil en las ciudades que en las zonas rurales. Muchos de los que vivimos en ciudades vivimos apartados de la naturaleza. Eso es por definición una ciudad. Una ciudad es una mole de cemento diseñada para agrupar la mayor cantidad de gente en el menor espacio posible para que esté lo más cerca posible a los centros de producción, que son los que sostienen la economía en la que vivimos, la economía capitalista, que es también una economía súper tecnológica, que es la que nos tiene en esta situación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos tanta confianza para aislarnos dentro de ciudades y vivir de una forma antinatural en términos de lo que es nuestra especie? Intervención humana, y por qué sentimos que tenemos que sacar a la naturaleza. ¿Por qué en términos antropológicos y de esta reflexión cyborg que estamos haciendo, sentimos que tenemos que sacar a la naturaleza? Porque es que la naturaleza no la creamos nosotros, ¿sí? Nosotros somos creados en una, digamos, perspectiva o concepción bíblica, o evolucionamos en otra versión, y la naturaleza también, es nuestro par. Entonces, como es nuestro par, la percibimos como una amenaza. En cambio, a la tecnología, que no es nuestro par, sino que consideramos nuestra creación, la consideramos bajo nuestro control, ¿sí? Y eso forma parte de la manera en la que los humanos en Occidente, en los últimos siglos, hemos escogido para relacionarnos con las otras especies en un mundo multiespecies, ¿sí? Hemos elegido confiar en aquello que consideramos que nosotros creamos y tratar de controlar, o si no, de excluir aquello que consideramos natural, aquello que consideramos que no podemos controlar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esa manera de vivir y de relacionarnos con la naturaleza es precisamente lo que nos tiene en esta crisis, ¿sí? Hace unos días yo estaba para otro propósito haciendo una búsqueda de imágenes sobre médicos y coronavirus. Yo puse algo así como médicos y coronavirus. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio en Google Imágenes, ¿sí? Y me sorprendió mucho que una gran cantidad de las imágenes que aparecían eran imágenes de médicos, ¿cierto? Aquí vemos una médico, pero que también están mediadas por una imagen relativamente militar. Si ustedes se dan cuenta, esta mujer tiene debajo de su bata transparente, no tiene un traje de médico, tiene un camuflado. Y la carpa en la que estamos es una carpa que tiene un parecido por lo menos a las imágenes de lo militar. Hay muchas otras imágenes que podemos encontrar y además el lema, si ustedes se han dado cuenta, es luchar contra el covirus, luchar contra el coronavirus, luchar contra el COVID. O sea, la idea es luchar contra el virus, ¿sí? El virus es el enemigo, ¿sí? Y eso en términos, digamos, ahí sí, antropológicos y de la antropología biológica es súper gracioso, porque es que un virus es casi el organismo más primitivo que existe en términos evolutivos. O sea, términos evolutivos de la evolución de las especies, nosotros los humanos somos la especie más refinada. Y lo que nos hace la especie más refinada es precisamente nuestra capacidad de virtualizar y de comunicar.
a un nivel de refinamiento que ninguna otra especie tiene. Nosotros tenemos un razonamiento simbólico súper, súper elaborado en comparación con otras especies, que es lo que nos ha permitido crear y creer en cosas que no existen, como esta videoconferencia que estamos sosteniendo ahora, por ejemplo, porque solamente existe de manera digital, en el mundo físico no existe, ¿sí? Esto que está pasando ahora solo existe en digital. Pero ustedes creen que está pasando, yo también creo que está pasando, hay un código completamente digital que hace que esto esté sucediendo, entonces está sucediendo. Ningún otro animal se puede videollamar, aparte de nosotros, ¿sí? Y por otra parte, dentro de la cadena evolutiva de las especies está el virus. Lo único que hay antes del virus es la bacteria. O sea, primero aparecieron las cianobacterias y después aparecieron los virus, ¿sí? El virus es un organismo tan primitivo en términos evolutivos que ni siquiera tiene la complejidad de una célula, porque es que una célula tiene núcleo. El virus no tiene núcleo. El virus no tiene ADN, apenas tiene ARN, ¿sí? O sea, el virus sí se puede autorreplicar, pero no puede heredar, ¿sí? Entonces, y nosotros estamos parados como humanidad, toda la humanidad considera que el virus es el enemigo. Es como un refrán que hay por ahí, ahora no recuerdo el autor, es un poeta que dice que todos los servicios de la inteligencia humana a veces se ponen al servicio del ridículo, ¿sí? Porque lo que nos tiene, digamos, en esta condición, o lo que hace que este virus sea tan peligroso, no es el virus en sí, es la forma en la que hemos escogido vivir. ¿Por qué se producen los contagios? Los contagios se producen porque vivimos aglomerados, porque nos montamos en un metrolínea o en un Transmilenio o en un sistema de transporte masivo para andar todos apretujados a tal distancia que una persona enferma puede contagiar a 1000 personas, ¿sí? Que es una forma completamente antiecológica de vivir. Este virus se produce porque trabajamos a unos ritmos desquiciados que nos hacen tener sistemas de defensas muy bajos, por ejemplo, ¿sí? Se produce porque estamos decididos a mantener funcionando el capitalismo global, así el capitalismo global sea el responsable de que haya una pandemia. Históricamente han existido muchas epidemias, ¿sí? Pero esta es la primera pandemia. ¿Por qué es la primera pandemia? Porque estamos tan interconectados que de Wuhan acá llegó en 3 meses, en menos de 3 meses. En enero ya había llegado. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema de vida que nosotros construimos como humanos, ¿sí? Además, muy mediado y atado a la tecnología y la cibernética, que consideramos inofensivas porque son nuestro producto, y que de hecho son las que nos tienen arrinconadas, ¿sí? Y esta es otra cosa, digamos, en la que pensamos de la antropología, o que la antropología nos habilita a ver, ¿sí? Y a cuestionar, porque esto es un problema o es un fenómeno social, o sea, esto es un fenómeno eminentemente social, no una crisis, no una crisis biológica o entre especies, ¿sí? El virus no va a supermutar hasta transformarnos en zombies, es simplemente un resultado de una mala relación en un mundo multiespecies, una mala relación que tenemos con las especies que conviven con nosotros, ¿sí? Y ahí es donde entran los científicos sociales, digamos, como criaturas útiles y profesionales útiles para ayudar a enfrentar una pandemia. Algunos países, por ejemplo, Holanda, ya están planteando asumir un cambio total en el sistema de desarrollo, en su sistema de desarrollo y crecimiento económico, a partir digamos, de la epidemia del coronavirus, de la pandemia del coronavirus, que implique relaciones más sustentables, que reduzca, por ejemplo, el consumo exagerado, porque el capitalismo está basado sobre el consumo exagerado, ¿sí? Que implique más solidaridad entre personas, porque como hemos visto, yo creo que muchos lo hemos visto en estos días, las redes de solidaridad entre personas han ayudado a las personas a sobrevivir. Que yo me ponga el tapabocas o que yo no salga, no solamente ayuda a los otros, me ayuda a mí, ayuda a los otros también a sobrevivir, pero sobre todo el consumo, ¿sí? Cuestionar esa lógica que tenemos del consumo capitalista y del crecimiento acelerado y de la aglomeración en ciudades. Un momento, reconozcámonos nosotros en nuestros límites también como especie. Nosotros biológicamente no estamos diseñados para vivir tan hacinados. Biológicamente, cuando vivimos tan hacinados, somos víctimas de pandemias. Es decir, esto no es sostenible. Luis hace una pregunta que es súper interesante y que me gustaría que dejemos para el final, y es cuál es la relación que tienen en Japón con los robots, ¿sí? Pero esa podemos dejarla un poco para el final, o reservarla un poco para el final, y detenernos un poco más en pensar en este momento cómo socialmente podemos resolver la coyuntura a la que nos enfrentamos.
no solo cómo médica o tecnológicamente, sino cómo socialmente, y no solo resolver esta coyuntura en particular, sino además pensar en un mundo o en diseñarnos una vida que sea mejor y en la que no se repitan este tipo de coyunturas, ¿sí? En la que no haya más pandemias, en otras palabras, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la que podríamos tener o enfrentar en un apocalipsis zombie, ¿sí? Y eso es algo que la antropología, entre otras ciencias sociales, ha desarrollado mucho, y es preguntarse cómo podemos construir o vivir en otros mundos, o cómo podemos construir otras relaciones sostenibles, ¿sí? ¿Qué hace la antropología? Básicamente, va y mira la forma en la que viven otros grupos humanos, el de referencia a los otros, los distintos, y trata de entender cómo hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen y eso qué resultado les genera. Nosotros acabamos de hacer un pequeño ejercicio muy rápido antropológico de nuestras relaciones tecnológicas, ¿cierto? Pero hay otras formas de vivir aparte de la nuestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de esas es la manera en la que conciben el mundo los pueblos amazónicos, ¿sí? Que es algo que se ha llamado el perspectivismo ameríndio. Si ustedes ven esta imagen, escogimos, bueno, esta imagen para ilustrar un concepto que puede parecer un poquito complejo, pero que en realidad es muy simple. Y es que mientras que nosotros como humanos nos consideramos el centro de la creación, gobernador de todas las demás especies, organismo más evolucionado, yo misma lo acabo de decir hace 5 minutos, cima de la cadena evolutiva, en el Amazonas, los pueblos indígenas consideran que todas las especies se consideran humanas a sí mismas, ¿sí? En otras palabras, que todas las especies son igual de humanas, simplemente que están en posiciones distintas. Por eso es que vemos que en este dibujito hay unas piernas de humano y una cabeza de colibrí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo soy un humano, ¿cierto? Y yo soy una indígena, tengo hambre y voy a salir a cazar. ¿Y mi presa cuál es? Es una danta. Entonces yo voy a cazar la danta. Y bueno, esa danta es mi presa, yo me veo a mí misma, si yo me miro en un lago, me veo como humana y veo a la danta como una danta. Pero la danta, si ella se mira en un lago, no se ve como una danta, ella se ve como yo. Ella tiene tanta conciencia, tanta memoria y tanta identidad como yo. Ella se ve como una humana y su presa, que son por ejemplo las hormigas, ella las ve como dantas, las ve como la presa. Entonces, como todos somos igual de humanos, solo que cada uno dentro de su marco de referencia, cada vez que yo voy a cazar a una especie, tengo que pedirle permiso, porque es que no es un recurso para mi disfrute, es un otro diferente, pero que está en el mismo estatus, no es inferior, tampoco es superior, está en el estatus. Pedirle permiso. Por la misma razón que tengo que pedirle permiso, entonces no lo puedo consumir desaforadamente, que es lo que hacemos nosotros con los recursos. No, porque es que no son recursos, son otros iguales. Yo no me puedo pasar de cazadora porque rompo el equilibrio con las otras especies iguales a mí, que son necesarias para que el mundo en el que vivo exista, ¿sí? Y esa es una manera mucho más sostenible de relacionarse con las otras especies. La selva no existe porque sea ella biológicamente exuberante, la selva está humanizada. La selva es así de frondosa como la vemos porque en parte un grupo indígena habita una zona de la selva, monta ahí unas chagras que son zonas de cultivo, siembra también árboles frutales y que dejan comida, deja cosas que producen abono y luego se va. Y se va para que ese lugar en el que vivió pueda florecer. No lo consume hasta agotarlo, sino que por el contrario se va y lo deja florecer. Esa es una relación equilibrada y respetuosa y diferente con el mundo en el que vivimos, una relación ecológica y sostenible, ¿sí? Y otra relación que a mí me pareció un contraste súper interesante en esta coyuntura es la relación que tienen las poblaciones campesinas con el medio, ¿sí? Esta imagen que tenemos acá, bueno, la imagen de Jason, pueden seguirlo en su perfil de Instagram, tiene otras ilustraciones buenísimas también sobre posthumanismo. Y esta imagen que tenemos acá de campesinos en Santander es una imagen que tomamos de un especial de Vanguardia Liberal, el especial está disponible, se llama Homenaje a los Campesinos de Santander, y está contando, perdón, qué es lo que están haciendo los campesinos mientras nosotros estamos encerrados, ¿sí? Entonces, mientras nosotros estamos encerrados, la gente en el campo, en Santander por lo menos, que es hasta donde yo revisé, pero estoy segura de que sucede en todo el país, está trabajando para producir comida.
comida que llega sobre todo a las ciudades. Y en su trabajo no están alterando el equilibrio ecológico, ni están alterando a las demás especies, ni están destruyendo el mundo que los rodea. Porque es que la manera en la que la población campesina se relaciona con los recursos es una manera de cuidado, ¿sí? O sea, como yo de cuidado, por ejemplo, con el agua, que es un tema que aquí en Santander es súper sensible y es un tema que algunos de mis colegas también han trabajado. Es como, si el agua es el recurso que nos permite producir la vida, pues ¿qué es lo primero que hacemos? Proteger las fuentes de agua. Esa no es la manera en la que Occidente piensa las cosas. Lo que haría un occidental capitalista neoliberal sería ir y comprar o ir a invadir ese lugar donde está el nacimiento de agua para poder rentabilizarlo y venderlo en botellas, ¿sí? ¿Qué hacen los campesinos? Proteger, y las campesinas, proteger la gratuidad de los recursos hídricos, proteger los recursos hídricos, proteger la capacidad de los suelos de seguir dando fruto, y, oh sorpresa, como ellos no viven hacinados y aglomerados, aunque están en riesgo, también, porque todos estamos en riesgo de contagiarnos, no están en tanto riesgo. Y mientras nosotros estamos teletrabajando, teleestudiando y teleasistiendo a esta conferencia, ellos están afuera en el mundo real produciendo alimento. El martes pasado entraron a Corabastos 3.575 toneladas de alimentos para abastecer Bucaramanga. A Corabastos no, perdona, a Centroabastos. Normalmente entran 2.700, ¿sí? Es decir, mientras nosotros estamos sentados aquí, hay alguien que está cuidando, no solo de sí mismo, sino de nosotros. Esas son otras relaciones sostenibles, ¿sí? Otras relaciones sostenibles, ya en este caso, con otras especies, sino con otros que son diferentes de nosotros, que a veces no vemos y que definitivamente necesitamos. Y eso es lo que las ciencias sociales nos invitan a pensar y lo que la antropología nos invita a pensar en otras relaciones sostenibles. Juan Pablo señala que el mundo occidental tiene una comprensión muy distinta del mundo y la naturaleza, y es cierto, pero no solamente el mundo occidental en relación con los indígenas, sino también, por ejemplo, en relación con otras personas que son diferentes, como las y los campesinos. Las y los campesinos conciben el mundo de una manera diferente. Por eso es que ellos están afuera y nosotros no. Por eso es que ellos están produciendo comida y nosotros estamos produciendo Big Data. Eso es lo que estamos produciendo ahora. Big Data para alimentar un sistema, un macrosistema de información. Como si fuéramos los humanos enchufados a la máquina de Matrix. ¿Sí? Hay gente que está produciendo vida. Nosotros, ¿qué estamos produciendo en este momento? Sería una buena pregunta. ¿Qué estamos produciendo en realidad? Mientras otros producen vida, salud y alimento. Entonces, digamos que a partir de esta charla, y como dice el meme, no sé si ya estemos preparados para sostener esta conversación, pero la pregunta, a partir de la pregunta de cómo es vivir en un mundo poshumano, cómo es vivir en un mundo multiespecies, cómo vamos a pensar y replantear nuestras relaciones con otras especies, es si estamos listos para dejar de ser los señores del mundo y empezar a pensar que somos parte de un todo integrado, como en el mural, ¿sí? Si estamos listos para dejar de pensar que estamos gobernando y para empezar a darnos cuenta de cómo tecnología, tanto tecnología como naturaleza están interactuando con nosotros en el mismo plano y pensar entonces cómo construimos relaciones sostenibles entre todo lo que nos conforma, que ya incluye también robots y cyborgs y todo lo demás. O, en otras palabras, si estamos listos para pasar desde una perspectiva antropocéntrica, que es en la que hemos vivido egoístamente hasta ahora y nos sentimos súper traumatizados porque el virus nos encierra y nos quita nuestros derechos, a pasar a una perspectiva poshumana, ¿sí? En la que asumamos la responsabilidad de lo que le hacemos al mundo y asumamos también nuestra participación dentro de ese mundo. Para finalizar, y como una invitación para todos, yo diría solamente, para cerrar, aparte porque he hablado bastante como de cómo la antropología nos ayuda para ver esto, pero quisiera cerrarlo sintetizando con una frase que resume muy bien lo que la antropología hace, y es ver el mundo con otros ojos. Gracias a la conexión, el Big Data y todo lo demás, nosotros hemos estado aquí reunidos hoy, y ustedes generosamente al seguir esta conversación han hecho el ejercicio, hemos hecho todos el ejercicio por un rato de ver el mundo con otros ojos, ¿sí? Y esa es la provocación. Entonces, si pueden y quieren, los que puedan buscar en sus navegadores, hay una escena final en Matrix, no es una escena final en Matrix, es una escena clave en Matrix, que es la escena en la que Morfeo invita a Neo a decidir si quiere ver las cosas
con los ojos de la verdad o no, si quiere ver el mundo con otros ojos o no. Tiene la opción de tomarse 2 pastillas. Sí, Antonio. Antonio acaba de escribir las 2 pastillas. ¿Qué nos da la pastilla roja y qué nos da la pastilla azul? ¿Cuál es la pastilla que Neo escoge? ¿Sí? Creo que el video, podemos poner el enlace del video. Netflix. Píldoras, sí, aquí la tengo. Y es más o menos a partir de la mitad. Esta es la escena, acabo de ponerle la escena para los que la quieran ver, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿estamos listos para ver el mundo con otros ojos? Porque después de que lo hagamos, nada va a ser como antes. Pero en ese nada ser como antes también tenemos la oportunidad de construir y crear otros mundos que sean mejores. Rojo, ver la realidad; azul, olvidar todo y seguir en la Matrix. Bueno, nosotros, creo que yo como Morfeo ya terminé mi misión posthumanista por hoy, y ahora es decisión de ustedes cuál pastilla quieren tomarse, o, como dijo el profesor Emerson, si tienen más preguntas antes de tomar una decisión, creo que este es el momento. Muchas gracias por conectarse. Esta es la presentación. Siguiendo nuestra maravillosa producción de datos, los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta que se llama Antropología UDES en Instagram, y la cuenta Antropología en Santander UDES en Facebook. En estas cuentas vamos a publicitar otros eventos, como por ejemplo esta charla, o otras reflexiones que surjan incluso a partir, por ejemplo, de las inquietudes que ustedes tengan. Digamos que si son suficientes y hay un conjunto de temas que podamos desarrollar más, podemos ponernos de acuerdo para hacer otra versión, ¿sí? Entonces, les damos las gracias. En este momento, pues, los invitamos a que envíen preguntas. Sí, Alejandro pregunta que si vamos a compartir la presentación. Quienes nos dejen su correo electrónico, vamos a enviarle la presentación. Entonces, les agradecemos que nos dejen espacio. Jorge Ernesto pregunta que si hay espacio para charlar. Sí, hay espacio para charlar. Yo he respondido algunos de los comentarios, pero no todos. Entonces, les propongo en este momento que si tienen nuevos puntos o puntos para hacer aportes, empiecen a escribirlos. Si quieren tomar el micrófono o la cámara, hay una opción en Blackboard en la parte inferior que es levantar la mano, si ustedes quieren hablar o salir en cámara, o sea, no solamente escribir por el chat. El correo lo pueden dejar por el chat, ¿sí? Y también me gustaría invitar a los demás profesores del departamento de antropología, profesoras y profesor, a que se nos unan como para conversar sobre este tema y recoger las inquietudes que hemos estado viendo a lo largo de la sesión. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Entonces, abrimos la ronda de preguntas. Si quieren, pueden ir también colocando las preguntas en el chat para poder interactuar. No, otro mecanismo que existe de interacción. Sigan colocando los correos en el chat. Yo los estoy recogiendo para agregarlos a la lista de correo que tenemos nosotros. Y pues dejo el micrófono abierto para aquellos que quieran participar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de dialogar. Yo había levantado la mano. Mi nombre es Jorge Antonio Ernesto Sánchez. Muchas gracias, profe, por, digamos, esta charla. Bueno, soy docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Recibí esta invitación con agrado. Me la compartió un compañero que también está en la sala. Y obviamente estos temas también son de interés para nosotros porque desde el programa de filosofía venimos también haciendo, digamos, reflexión en torno a estas temáticas, y queríamos también apropiar este conocimiento que usted nos ha brindado, por lo cual le agradezco muchísimo. Bueno, yo quiero, digamos, hacer unos pequeños aportes. Me pareció genial todo el proceso que usted hace
alrededor del cine, sobre todo porque las distopías están mostrando lo que hace el cine y la literatura, o lo que ha venido haciendo, están mostrando básicamente cómo el mismo sistema capitalista o la manera como nos hemos adaptado o hemos ido configurando el mundo ha hecho posible que se generen estas distopías. Yo quiero, digamos, como más que todo aportar en películas, otras películas que también hablan de este tipo de relación. Por ejemplo, está la película Ex Machina, que es una película muy interesante en donde también hay la posibilidad de interactuar, descubrir sobre la inteligencia artificial, y básicamente uno de los cuestionamientos que nos hace esa película es, al igual que Ghost in the Shell, que es un anime japonés que posteriormente se volvió una película también ahora con Scarlett Johansson, pero Ex Machina nos da la posibilidad, la cuestión de la conciencia, pero alrededor de una temática muy importante para nosotros que se da desde la filosofía, que es la libertad. Y en cierta medida en Ex Machina nos va mostrando que en cierta medida para que haya una inteligencia real, digamos, el cuestionamiento acerca de nuestra libertad que nos hace humanos, y básicamente que la libertad en cierta medida te llega a permitir en cierta medida entender que el ser humano tiene la capacidad también o la tendencia para el mal. ¿En qué sentido? En que para poder en cierta medida sostener o ganar esa libertad, a veces los seres humanos nos incluimos al mal entendido como acciones que van en función de dañar a otros seres humanos. Y eso básicamente se ve en la película como tal, es decir, la robot humanoide que se está experimentando, que se llama Eva, en cierta medida entiende que para ella poder ser libre del experimento en el que está, debe recurrir al asesinato para poder liberarse de sus captores, que son los programadores que la están sometiendo siempre a prueba para ver si ha alcanzado o si han desarrollado la inteligencia artificial. Entonces es una película muy, muy interesante. Hay un vínculo también amoroso, no igual a la de Her, pero sí es muy interesante con ese aspecto. Digamos, en Ghost in the Shell también es muy interesante, pero yo veo Ghost in the Shell dentro de las perspectivas también de esa relación, como nos estamos relacionando con el mundo, es que en una posición posthumanista, digamos, lo que revela Ghost in the Shell también es que ciertas cosas se van a seguir, digamos, dando, como por ejemplo la marginalidad, es decir, si no cambiamos la manera de entender, de estar siempre conducidos por el interés y sobre todo el interés acumulativo de las riquezas, siempre se van a dar esas condiciones de marginalidad y corrupción, por decirlo de algún modo. Lo veo, por ejemplo, en la escena de la película cuando ella descubre, se me olvidó ahora mismo el nombre del personaje, pero descubre que ella es producto de, ellos eran estaban en una sociedad que estaba en contra de la biotecnología, sin embargo, los asesinan en la pagoda y los vuelven, y ella logra hacer esa, digamos, interacción entre conciencia y máquina. Pero entonces allí está la cuestión. Pero ella, por ejemplo, salen a las calles, existen los burdeles, existe todavía la explotación, digamos, de unos hombres por los otros a partir de la tecnología. Entonces, básicamente, todo este tipo de películas lo que nos muestra en cierta medida que el problema sigue siendo también la manera como usted lo está apuntando. Es decir, el pasar del antropocentrismo al poshumanismo implica también, digamos, reinventarnos ciertos tipos de valoraciones en torno a qué realmente es lo importante, y no seguir con esas valoraciones en donde todo es una acumulación de capital. Por ejemplo, una chica, alguien comentaba, y usted lo decía al principio, o sea, me conecto, luego existo. De hecho, Zygmunt Bauman habla de eso en un libro que se llama La ceguera moral, y él va a plantear lo mismo, va a decir, en cierta medida, digamos, la democracia líquida está funcionando bajo eso. Es decir, es el dilema, ¿estás desconectado o estás conectado? Y básicamente eso tiene que ver mucho con lo que, por ejemplo, un filósofo y comunicador social como Franco Berardi va a llamar el hecho de estar hiperconectados, que consiste en una hiperexpresividad, lo que nos está llevando a lo que usted misma plantea también, de nosotros seguir rindiendo y, digamos, produciendo, entre comillas, conocimiento a través de la Big Data, pero en el fondo lo que nos estamos es autoengañando, autoexplotando. En cierta medida, por ejemplo,
Bill Jurhan va a hablar sobre ese tipo de cosas. Es decir, todo lo que estamos haciendo en una función del rendimiento, que lo que está produciendo es capital para otros. Por ejemplo, los youtubers y todo ese tipo de cosas, lo que están generando, de hecho, estamos autoexplotándose, incluso los jóvenes ya están, el hecho de pertenecer a páginas de Facebook, páginas de Instagram, todo este tipo de cosas, lo que están preparando a los jóvenes para una producción en la cual, sin embargo, a ellos ni siquiera les pagan, porque ellos están consumiendo datos y al consumir esos datos lo que están es ayudando a incrementar la riqueza de aquellas personas que han desarrollado eso para, entre comillas, entretenernos. Entonces, en cierta medida, también Villurja en un libro muy interesante que se llama Buen Entretenimiento va a plantear eso, que en cierta medida prácticamente el espacio laboral y el espacio social se están viendo integrados y prácticamente no hay una diferencia. Entonces, todo eso son otras formas en las que nos estamos relacionando. Bueno, hay una película muy interesante también que se llama Autómata, con Antonio Banderas, también la recomiendo. Es genial lo de Matrix. Matrix es un ícono muy, y es cierto, después de cuando Neo toma la pastilla azul, esa escena que viene donde las máquinas están conviviendo es una crítica totalmente al sistema capitalista. Es decir, cómo en cierta medida el modelo de producción siempre va en función de un rendimiento exacerbado, a tal punto, por ejemplo, hoy nos consideramos una sociedad de dopaje, en que tenemos que doparnos, por ejemplo, para nada. ¿Por qué creen que, por ejemplo, en cierta medida existe el Vive 100 y todo este tipo de bebidas que lo que permiten es que nosotros rindamos por el fin de que, entre comillas, nos estamos autorrealizando, pero eso ha sido en función de autoengañarnos, autoexplotarnos cada vez más? Entonces son posiciones que desde la filosofía se vienen trabajando y en cierta medida ellos donde nosotros también tenemos que, digamos, poner en la construcción de esa era post-humanista es volver a reinterpretar ciertos valores como la solidaridad, que en cierta medida han sido enfocados hacia un rendimiento económico y realmente hacerlo hacia la protección de la vida, no entendida solamente como la vida humana, sino la vida en general del planeta, porque es el único hogar que tenemos hasta que podamos descubrir otro que no vayamos a dañarlo. Pero, y para finalizar, bueno, hay otra película muy interesante que es Trascendencia donde trabaja Johnny Depp y Morgan Freeman, muy interesante, que la recomiendo, donde también muestran eso. Nosotros siempre estamos teniéndole miedo a esos adelantos, pero es porque, como decía en alguna entrevista, decía a Bertrand Russell, y él decía que en cierta medida hemos adelantado, siempre nos estamos adelantando en los desarrollos tecnológicos, pero no hemos tenido nuestra conciencia moral no va a los mismos pasos de ese desarrollo tecnológico y por eso es que siempre tendemos a errar. Por eso oportunidad del virus, por decirlo de algún modo, esta pandemia, lo que nos tiene que invitar es a establecer qué otro tipo de relaciones vitales realmente queremos. Si queremos seguir consumiendo, porque es que miren, estamos ahora en un periodo en que si esto se prolonga van a haber unas reinvenciones alrededor del producir. Ya estamos viendo, por ejemplo, para nada los conciertos que se están dando, es decir, hay una forma de hiperexpresividad donde ciertas personas que antes eran, digamos, eran unos íconos, todavía están intentando percibir, y eso es consumo. En este momento nosotros estamos consumiendo de otro modo, estamos consumiendo energía, ahora estamos totalmente, y seguimos consumiendo. Ya, igual hay otro drama social, entonces ahora es mirar a ver si realmente en esa reestructuración que van a hacer los gobiernos, nosotros vamos a permitir que cada vez menos se nos acaben las libertades y la construcción de un mejor planeta para las generaciones futuras. Por ejemplo, Jan Jonas hablaba de un principio de responsabilidad muy interesante y es un ensayo que tiene para tiempos en la era tecnológica, también lo recomiendo. Y bueno, quiero dejar aquí era más que todo, era como dar esos otros aportes, pero me encantó mucho, por ejemplo, digamos, esa parte de la Amazonía, genial, que nos estemos repensando, y es la crítica también, independientemente que la ciencia esté dando ahora, es también mostrar que no todos los podemos creer a la ciencia, porque precisamente la ciencia también ha contribuido, como decía Marcuse, a generar procesos de dominación. Entonces aquí también hay que rescatar esos saberes ancestrales, que es lo que son las otras posiciones que se vienen dando en Latinoamérica. Ya es decir, si bien tienen que empezar a coexistir,
esas dos formas, es decir, la forma científica, pero también los otros saberes ancestrales que también nos ayudan a tener una mejor armonía con nuestro modo de vida y con el planeta mismo. Entonces yo pienso que ahí es donde debe estar la apuesta también para que nosotros nos reinventemos como seres humanos, dialoguemos aún más y reinventemos esas sociedades en pro de establecer unas mejores condiciones de vida, no solamente para nosotros como especie, sino para las otras especies que aún no hemos terminado de acabar. Muchas gracias. Jorge Ernesto, muchas gracias por su valiosísima intervención y también por llevarnos a ese terreno maravilloso que es la filosofía, ¿sí? Y esto es muy interesante, estamos hablando al mismo tiempo de varias cosas, estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de tecnología y de realidad, y yo creo que la filosofía ha hecho también una importante contribución, incluso en este momento, justo sobre la coyuntura, al preguntarnos qué va a pasar, ¿sí? Que es una pregunta que todos tenemos. No sabemos cuándo vamos a salir de la cuarentena, ni siquiera, porque no sabemos esto cómo se comporta, pero aparte de eso nos preguntamos qué va a pasar con el mundo, porque hay una constante repetición de la idea de que el mundo como lo conocemos se acabó, y al mismo tiempo una amplia pregunta acerca de entonces cuál es el mundo que no conocemos, que se nos viene, y debajo de eso es cuáles son los valores que están debajo de ese mundo que no conocemos. Entonces, por ejemplo, Zizek, que es un pensador occidental contemporáneo, ha argumentado que el virus, al poner en jaque nuestro sistema capitalista, va a demostrarnos, nos va a hacer caer en cuenta de que esto es inviable, pero para eso es necesario que nosotros tomemos las riendas de la situación, ¿sí? Y él, que es un poco escéptico, piensa que tal vez no lo vamos a hacer, porque nos vamos a distraer en función del consumo y de lo que usted mencionaba, conciertos virtuales, ¿sí? Nuevas y diferentes formas de consumir, ¿sí? Y hay otros filósofos que también se han insertado en el debate, particularmente hay un filósofo coreano, creo que es, me corregirán si me equivoco, que se llama Byung-Chul Han, que se ha insertado en el debate pensando cómo el virus nos cambió, nos sacó de posición, ¿sí? Pero que mucho más contundente que sí se señala que en realidad, a menos que nos replanteemos profundamente nuestros valores y nuestros sentidos, nada va a ser mejor y tal vez terminemos después de la pandemia en un mundo aún más informatizado y más decidido a alimentar la sociedad del Big Data y más legitimador del imperativo de la tecnología y del crecimiento económico, del tecnocapitalismo, como dice Abseis, pero además digital, la sociedad del cansancio, precisamente. Entonces, creo que esos son puntos como muy interesantes que vale la pena reflexionar a partir de acá. Einar Monroy está alzando la mano. Antes, por favor, de darle la palabra, hay un par de preguntas. Yo recogí algunas de las preguntas que están en el chat, ¿sí? Entonces, como conceptuales, precisiones conceptuales pequeñitas. Alguien me preguntaba que cuál era la diferencia entre posthumanismo y transhumanismo. Posthumanismo es esta perspectiva de las ciencias sociales que se ocupa de reflexionar sobre las relaciones entre especies o multiespecies y de reflexionar sobre cómo puede ser la vida social cuando la comprendemos así, con humanos no como el centro de las especies ni los gobernadores de las especies, sino como uno más de los agentes materiales, inmateriales, orgánicos e inorgánicos que interactuamos en el mundo, ¿sí? Esto sería posthumanismo y es un campo de estudios ampliamente interdisciplinar, ampliamente desarrollado en las ciencias sociales, que además tiene contribuciones muy interesantes, por ejemplo, en el caso de Colombia, para pensar en el conflicto, porque el conflicto armado en Colombia no solamente ha afectado a personas, sino, por ejemplo, también a los ríos, o a los páramos, o a los campos, ¿sí? Es decir, a seres inorgánicos, pero que también podríamos considerar como seres dotados de alguna forma de memoria, o de vida, o de identidad, ¿sí? Y por su parte, el transhumanismo es un reclamo que desde el movimiento cyborg aboga por la capacidad de expandir es esto, pero no solamente esto, pero para efectos de esta charla, aboga por la capacidad de expandir nuestras capacidades humanas a partir, por ejemplo, de la mediación tecnológica, que es lo que hace Neil Harbisson, ¿sí? Neil Harbisson considera que lo que le hace al hacerse esta inserción para poder ser un artista mediado por una fusión hombre-máquina, es algo transhumano, ¿sí? Y él no es la única persona que lo ha hecho, hay otros científicos que han estado trabajando en
hacerse cyborgs a sí mismos, por ejemplo, para experimentar qué se siente expandir los límites de lo humano cuando, por ejemplo, yo me inserto un chip que me permite abrir y cerrar la puerta de mi casa desde mi mente, ¿sí? Entonces, esto es algo que es transhumanista. Estoy expandiendo mi capacidad humana mediado por la tecnología. Tengo otra que si las relaciones entre vegetarianismo y posthumanismo, eso depende de cuáles son las razones para ser vegetariano o vegano, porque son muchas, no todas las personas vegetarianas o veganas lo son por la misma razón. Pero sí es interesante que entre personas que rechazan consumir animales o proteína de origen animal, hay un argumento en torno al sufrimiento que sienten esas otras especies. Entonces pensaría yo que hay una sensibilidad por lo menos cercana al poshumanismo entre esta y el vegetarianismo. Ahora le voy a dar la palabra a Inar, que lleva la mano alzada un rato, y ahora retomamos con más preguntas. La de los robots en Japón, por ejemplo. Einar. Muy buenos días, ¿cómo me escuchan, Margarita? Muy bien, Einar, muchas gracias. Perfecto, Bienvenido. muchas gracias, muy amable. Quisiera antes de precisar mi intervención, darle las gracias al equipo que estuvo pendiente en la página con el problema este del enlace. Perfecto. Antes anotaba, refiriéndome a Gamben, que la máquina antropológica se ha movido gracias a la fuerza de decisión entre hombre y animal. Hoy esto no es suficiente, también es necesaria la fuerza de decisión entre hombre y máquina. Lo que es más, entre las dos mencionadas íntimamente imbricadas. A mí que me llama la cuestión, digamos que como de toda esta situación que estamos siendo interpelados y que estamos presenciando en nuestro tiempo. Pareciera ser que esa historia de la hominización estuviese marcada por una tendencia de distanciamiento hombre-animal, ¿sí? Pero que en esa máquina antropológica a la que se refiere Agamben, en la relación con la máquina fuera inversamente proporcional, mientras que nos hemos distanciado del animal, con la máquina nos hemos integrado, ¿sí? Ahora bien, a mí me parece que esos dos movimientos no se pueden, digamos, que liquidar como antagonistas, sino que hoy lo más rico de nuestra época es que esos dos movimientos, lo que se decida, lo que se defina, lo que se determine como humano hoy está en juego justo en ese umbral entre esas dos fuerzas, del distanciamiento del animal y de la integración con la máquina. Eso, digamos que una idea. Ahora bien, teniendo en cuenta, más allá de la posición filosófica, yo también, como decía Jorge Armesto, soy profesor de filosofía del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Soy doctor en filosofía contemporánea y estudios clásicos. Y en estos momentos tengo el encargo también de la UNAD de diseñar un doctorado en ciencias sociales y humanidades. Revisando algunas cuestiones, llama mucho la atención sobre el tipo de paradigma epistemológico que está en juego en las ciencias sociales. Quiero hacer un recuento así muy sucinto porque pues obviamente quiero darle la oportunidad a otras personas de escucharlas y leerlas, y uno podría decir que a mi juicio esos paradigmas epistemológicos de las ciencias sociales se pueden recoger en al menos estos cuatro. No quiere decir que son los únicos o que sean ellos mismos los más principales, pero a mi juicio es como lo que he podido recoger de mis lecturas. Por un lado, está la gramática comparada, y efectivamente digamos que las ciencias sociales nacen con la historia, y en este orden de ideas la historia fue decisivo. Un segundo paradigma sería la gramática generativa, es decir, en el fondo está una cuestión biológica. Creería yo que en el siglo XX
podríamos hablar de una gramática oiconómica o biopolítica, y que lo que yo al menos alcanzo a percibir de un modo aún no muy claro, no muy bien configurado, es que el paradigma de las ciencias sociales en el siglo XXI estaría escrito bajo una gramática algorítmica, y en ese orden de ideas la tecnopolítica es decisiva. Entonces, con esas dos ideas quería enriquecer este espacio que ustedes generosamente han organizado y compartido. Muchas gracias. Einar, muchas gracias y muchas gracias por su contribución. Esta charla, digamos, como para ponernos o poner en contexto a varios de los asistentes, tenemos invitados estudiantes de pregrado, profesores universitarios, están ustedes que nos acompañan, lo cual nos honra, hay estudiantes de bachillerato, y profe, no sé si quisiera hacer una pequeña intervención dedicada a no expertos sobre esa misma idea que acaba de desarrollar, teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, no expertos en ciencias sociales también en línea. Profesor Einar. Aló, me disculpa, perdí tu audio en algún momento, Okay. no. Le ¿Tiene la bondad de comentaba. repetirme, por favor? Claro, me parece muy interesante su intervención y digamos como señalaba en la intervención anterior desde el campo de la filosofía y desde el campo de la pregunta general de los paradigmas en los que se mueven ahora las ciencias sociales y las reflexiones de las ciencias sociales, ¿sí? Y le contaba que en esta charla tenemos no solamente profesores, sino también estudiantes de pregrado, personas no expertas en ciencias sociales, incluso estudiantes de bachillerato, y digamos diferentes, un perfil muy diverso de asistentes. Entonces, quería preguntarles si quiere hacer, porque su intervención muy valiosa, creo que puede, para algunos, puede haberles dejado muchísimas preguntas, ¿sí? Entonces quisiera preguntarles si quiere añadir algo más teniendo en cuenta como el público que está convocado en el momento. Vale, ya entiendo más o menos el llamado a bajar el tecnicismo. Yo creo que, a ver, recogiendo las dos ideas, tanto la de esa postura agambiana como la de los paradigmas de las ciencias sociales, yo creo que estamos en un momento decisivo en el que no hay que dar nada por, ni descartarlo, ni dar nada por absoluto. Creería yo que estamos en ese momento en que lo que se pueda comprender por humano está en juego a partir de diferentes fuerzas, de diferentes tensiones. Esa relación del hombre con la naturaleza, una relación cuidadosa, podríamos trasladar no solamente la distancia del ser humano-animal, sino reemplazar lo animal por algo más amplio, la naturaleza en sentido estricto. Ese distanciamiento, esa brecha que hay entre el hombre y el animal, hay que revisarla de la misma manera como, si bien no podemos ser tecnofílicos en sentido fanáticos, tampoco podemos ser tecnofóbicos en los mismos términos en sentido fanático, ¿sí? Tenemos que pensar también cómo esa integración con la máquina es necesaria, ¿sí? Solo que no puede ser ciega, ¿sí? No puede ser ciega, que el campo de investigación para las ciencias sociales y las humanidades se juega en estos momentos desde un paradigma que todavía no está suficientemente advertido, delimitado, estructurado, definido. Creo yo que, contrario a lo que desde hace unos 10 años
se ha estado mostrando a través de los diferentes medios y redes sociales del fin de las humanidades, del fin de la filosofía. No es tal cosa, lo que se avisora es un fin de un paradigma y obviamente algo muy difuso de lo que todavía no se ha configurado bien, pero que es precisamente en esa tensión o en esa zona de crisis, de fisuras, de decisiones, donde los seres humanos estamos precisamente convocados todos desde diferentes lecturas, desde diferentes disciplinas, desde diferentes miradas, a pensar cómo es que vamos a seguir escribiendo como seres humanos una historia en la que no es la historia de la especie humana, sino de la supervivencia de todas las especies. No sé si con eso logro bajar Sí, un claro. poco más. Claro, claro, y le agradezco mucho y además me emociona porque digamos que he visto también mientras estamos hablando la columna de las preguntas y hay una pregunta que me parece que se conecta muy bien con lo que usted mismo acaba de argumentar y es la pregunta de los robots. Eh, Estoy subiendo en el chat y ojalá que la persona que la formuló todavía esté en línea. Eh, y esta pregunta de los robots también nos conecta, por ejemplo, con los cambios de perspectiva que tenemos de acuerdo con las ciencias sociales. Entonces, alguien preguntaba aquí, ¿por qué los robots son en Japón, no son amenazas, sino salvadores? ¿Sí? Más o menos así, por favor, si la persona está en línea me corrige porque no la encontré subiendo, pero más o menos la pregunta era por qué los robots, tenemos una relación diferente aquí con los robots en Japón, en Occidente, ¿cierto? Eh, y es algo que podemos ver y rastrear también a través de el cine y de la, digamos, de la cultura pop y es en las producciones de anime. Entonces hay una serie que es Evangelion, por ejemplo, en la que de hecho hay una especie de, digamos, relación profunda hombre-máquina que es la que permite a la humanidad sobrevivir al ataque de los ángeles, ¿cierto? Y esto es posible en la ciencia ficción y en la cultura pop japonesa porque a diferencia de nosotros que tenemos una religión centrada, digamos, con un solo Dios, además como con unas características que nosotros le hemos atribuido como de cierta naturaleza de gobierno, control, etcétera, la sociedad japonesa es una sociedad animista, ¿sí? Las sociedades animistas consideran que todas, digamos que hay alma, nosotros consideramos que nosotros somos los únicos que tenemos alma dentro de nuestro paradigma religioso monoteísta, ¿sí? Las sociedades animistas consideran que diferentes entes y agentes tienen alma. Entonces, por ejemplo, las piedras pueden tener alma y las máquinas en Japón pueden tener alma también, ¿sí? Y el animismo también es, por ejemplo, una de las características de algunos de los perspectivismos amerindios, ¿sí? Algunos de los grupos indígenas consideran que las otras especies con las que conviven y se relacionan también tienen almas y tienen dueños, ¿sí? Que son como lo que sería quien sería su dios o lo que nosotros entenderíamos como un dios, ¿sí? Entonces, cuando provengo de un paradigma animista, me imagino la realidad y los equilibrios de una manera diferente, ¿sí? Entonces, si yo provengo de un paradigma animista, la máquina para mí puede ser susceptible de tener alma y en esa medida la máquina puede unirse conmigo y puede ser mi aliado, ¿sí? En una lucha que nos convoca a ambos por la supervivencia, como decía el profesor, de todas las especies, ¿sí? Entonces, es diferente, digamos, el paradigma al paradigma nuestro en el que nosotros nos preguntamos si las máquinas podrían acaso llegar a tener identidad. Nosotros, como occidentales, somos muy proclives a negarle el alma a los otros y a las otras. Entonces, de hecho, por ejemplo, parte de la colonización de América o del proceso de colonización americano está ligado o estuvo ligado en sus inicios con la idea de que las indígenas y los indígenas no tenían alma. Por eso era lícito hacerles lo que se les hacía. Y no tenían alma porque eran diferentes, ¿sí? Entonces, ese no reconocimiento de la diferencia, o no, el no reconocimiento de la diferencia como
como una condición en la que es posible la igualdad, forma parte de nuestro paradigma y también entonces forma parte de nuestras maneras antagónicas de ver la realidad. Algo que nos ayuda mucho, por ejemplo, a entender estas relaciones también es la perspectiva de género, ¿sí? Muchos hemos pensado que, o muchas veces se ha dicho como que la perspectiva de género son los estudios sobre mujeres, y pobrecitas las mujeres, y cómo les va mal a las mujeres. No, los estudios de género no son eso. Los estudios de género son una perspectiva crítica del poder que nos ayuda a entender cómo en nuestra sociedad creamos opuestos dicotómicos, hombre-máquina, hombre-mujer, blanco-negro, pobre-rico, para hacer legítimas las diferencias. Y a partir de esa legitimidad de las diferencias hacemos legítimos nuestros actos y hacemos legítimo el poder. Entonces, la colonización era legítima porque es que los indios no eran humanos y nosotros sí. Luego, si yo los explotaba, eso era legítimo. Explotar recursos naturales, por ejemplo, explotar un páramo, es legítimo porque el páramo no está vivo y yo sí, yo necesito comer y el páramo no. ¿Sí? Es diferente en un paradigma animista, en el que yo considere por ejemplo, que el páramo también está dotado de un ánima, ¿sí? Y que yo necesito conservar el equilibrio con esta, digamos, con esta ánima. Y creo que había una pregunta que se relaciona con esto, que era de RO34DA número 3, relacionada con la relación entre el transhumanismo y el debate de género. Pero no estoy segura de tener clara la pregunta completamente. No sé si todavía está en línea y la puede repetir. Aquí le estoy buscando en el chat. ¿RO todavía está en línea o ya no? Sí, sí está. RO34DA, número 3. El transhumanismo podrá entrar en el debate de género comenzado en el siglo XX y a finales del siglo XX como desarraigo de la condición humana y relación con la naturaleza por la condición meramente cultural. Ahí yo veo varias resonancias en su pregunta con esto que estamos hablando y con lo que Inar también ha señalado. Y es con el tema de las dicotomías y lo dicotómico, ¿cierto? Y hay algo muy interesante y es que de hecho una filósofa, pensadora, bióloga, ecóloga, feminista que es Donna Haraway, escribió en los años 80 un manifiesto feminista para un feminismo contemporáneo que se llama el Manifiesto Cyborg, ¿sí? Y lo que hace es un poco desafiar estas naturalizaciones que tenemos, los opuestos, hombre, mujer, máquina, humano, animal, humano, y pensar que para construir una sociedad verdaderamente incluyente, que sería una sociedad verdaderamente feminista, o una sociedad en la que esas dicotomías de poder no nos justifiquen las relaciones de poder, tenemos que construir todos un poco nuestra idea de nosotros como seres y aceptar un poco la dimensión cyborg que tenemos en tanto estamos mediados, ¿sí? O sea, los humanos, por ejemplo, no somos solamente seres culturales ni somos solamente seres biológicos. Somos animales y somos seres culturales. Y vivimos en dos dimensiones. Vivimos en una dimensión natural y en una dimensión cultural, ¿sí? Y si seguimos, digamos, haciendo una oposición dicotómica entre esas dos dimensiones, entonces no vamos a poder hacer que dialoguen entre sí. Entonces, lo primero que necesitamos es como desafiar esas categorías. Esa vuelve y juega, repito, es la invitación de un pensamiento poshumanista o de un pensamiento multiespecie o de un pensamiento orientado a reconocer y ver al otro en sus propios términos y en sus propios mundos. Romper las ideas dicotómicas con las que ordenamos la realidad, que son ideas dicotómicas creadas para gobernar, para legitimar el gobierno, en vez de ideas orientadas a reconocer la diferencia y la pluralidad. No solamente somos dos tipos de especies, o dos tipos de sujetos, o dos tipos de gente, somos muchos, y estamos en una posición equilibrada. Ese es un gran desafío para el pensar. Yo quisiera saber, bueno, no sé si en este momento mis colegas profesores del departamento están en este momento en línea y si tienen comentarios o quieren hacer comentarios o aportar a las preguntas que tenemos en línea. Si todos podemos ser un cyborg, sí, claro. Ab6 pregunta que si todos podríamos ser cyborg. Tecnológico, depende. Depende de si podemos, más bien la pregunta Ab6 sería si podemos ser
cyborgs para nuestros propios intereses o para intereses ajenos, ¿sí? RO pregunta por el manifiesto feminista, se llama el manifiesto cyborg. O sea, porque todos tenemos celular, ¿sí? Y como yo les decía, no es exactamente cyborg, pero tiene un toquecito cyborg, ¿sí? Tiene un toquecito de intervención, un toquecito bastante fuerte, de intervención y gobierno de nuestra subjetividad por medio de un dispositivo cibernético que regula energía, información y recursos. Y todos tenemos celular, y tenemos celular porque hay políticas internacionales orientadas a que todas las personas tengamos conectividad. O sea, tenemos celulares porque en Colombia hay una política pública que quita los impuestos o reduce los impuestos del acceso a la tecnología para fomentar que las personas tengamos acceso a la tecnología, porque este acceso a la tecnología nos hace mejores obreros dentro del mundo capitalista y permite virtualizar algunas funciones, como por ejemplo en este momento la educación, ¿sí? Entonces la pregunta no es si podríamos ser un cyborg, sino más bien qué tipo de cyborg y al servicio de cuáles propósitos es que podríamos estar. No sé si se me quedan preguntas, yo recuperé algunas. Si alguien tiene todavía alguna pregunta o un comentario, pues le agradecería que lo hiciera ahora. O si alguien quiere hacer alguna otra intervención, pues les invitaría a que la hiciéramos ahora. Y si no, pues me gustaría darle la palabra al profesor Emerson, coordinador del seminario, para hacer el cierre de esta sesión. Parte como persona que ha hecho la presentación, me siento muy agradecida por su participación, por su presencia. Considero que muchos temas, esta charla nos deja muchos temas abiertos, ¿sí? Daniela señala, por ejemplo, que hay unos retos en términos de propiedad intelectual y de robótica relacionados con integrar la tecnología dentro de la existencia humana y que estos son retos sociales y estoy completamente de acuerdo. Y pienso que ese es el reto. Y pienso que la invitación es hacerlo desde una perspectiva respetuosa, reflexiva, filosófica, inspirada no solamente por la reflexión tecnológica o del capital o de la propiedad, sino también por la perspectiva que nos pueden dar las ciencias sociales y nos puede dar particularmente la antropología para entender estas relaciones en un mundo poshumano y en un mundo multiespecies. Y pues agradezco mucho su muy gentil atención durante esta sesión. Profesora Indira. La profesora Indira no contestó, entonces yo voy a dar el cierre a la actividad. Nuevamente quiero agradecer a todos y todas por participar. Nuevamente, al principio, para nosotros como programa de antropología y para el semillero de investigaciones antropológicas, CIA, es muy grato contar con ustedes por la participación, no solamente que hayan quedado toda la sesión, sino por las preguntas, las inquietudes y por los comentarios que muchos de ustedes ya nos han manifestado. Como ya les dije, queda el compromiso de enviarles a ustedes la conferencia y también queda abierta la invitación a los próximos eventos que vamos a realizar desde Wiricasá, Seminario Permanente de Antropología de la Universidad de Santander, y estaremos haciendo las invitaciones a cada uno de ustedes vía correo. Muchísimas gracias por su participación. Y no olviden, por favor, seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Antropología UDES y en Facebook como Antropología en Santander.